para poder participar en otros cursos y poder hablar de otras urgencias endocrinas que también son de importancia que los maneje el médico general y el médico de cualquier especialidad. Entonces vamos a partir con nuestro tema, y inicialmente quise introducir nuestro tema con un caso clínico. Ahí parece que no acabamos. Se trata de un hombre de 31 años con antecedentes de hipotiroidismo que acude al servicio de urgencias por diarrea de 24 horas de evolución, pero tenía un compromiso cualitativo a conciencia. La familia decía que estaba un poquito más letárgico, como más decaído, y además, tanto él como familia, porque él estaba un poquito como somnoliento, o sea, más obnubilado que somnoliento, ellos referían que además él estaba muy asténico, más o menos de 2 semanas de evolución, no comía nada y había perdido mucho peso. De hecho, pensaban que podía tener una neoplasia. Cuando lo examinamos, destacaba un paciente hipotenso, con sus signos vitales taquicárdico y saturación limítrofe. Y al evaluarlo y al verlo, nos llama la atención esta hiperpigmentación en la zona dorsal, de codos, en las manos y también en las encías. Le pedimos exámenes complementarios, destacando una insuficiencia renal, una hiponatremia, una hipercalemia, y en el recuento en el hemograma destacaba una eosinofilia. Entonces nosotros, como el médico de turno, le dio suero fisiológico a chorro, lo pasó en media hora, perdón, y sin embargo la presión se mantuvo baja tras la reposición y persistía el compromiso del estado general y la hiponatremia y la hipercalemia. Entonces viene la pregunta del médico de turno recordando qué tendrá este paciente o qué hago ahora. Y por eso espero que en esta pequeña charla pueda responder esa pregunta y que ustedes, cuando se vean enfrentados a estos pacientes, sean capaces de tener un alto índice de sospecha y poder manejar a esta patología, que si bien es poco frecuente, puede ser mortal si no se llega a un diagnóstico adecuado. Entonces vamos a partir primero con introducción para que ustedes conozcan la insuficiencia suprarrenal y luego vamos a ir ya al manejo de la crisis suprarrenal en sí. Se define insuficiencia suprarrenal como la incapacidad que tiene la glándula de producir cortisol en cuantía suficiente. Esta puede clasificarse según su origen, porque puede ocurrir por patología suprarrenal intrínseca, o denominada insuficiencia suprarrenal primaria, o por una secreción inadecuada de ACTH hipoficiaria, ya sea por alguna etiología a nivel central o por uso de glucocorticoides. La insuficiencia suprarrenal fue por primera vez descrito en el año 1855 por Thomas Addison. También se clasifica según su curso temporal en aguda, cuando se presenta en forma brusca, con múltiples complicaciones sistémicas, o en forma larvada, de curso arrastrado, que se denomina ya más bien crónica. Desde el punto de vista epidemiológico, la insuficiencia suprarrenal primaria es una patología infrecuente que compromete al 0,01 al 0,5% de la población, es decir, más o menos 1 a 5 por 10.000 habitantes. O sea, puede, más o menos acá en Punta Arenas, con 150.000 habitantes, o la región de Magallanes, si bien a lo mejor me equivoco con los números, puede haber pacientes que pueden tener una insuficiencia suprarrenal, va a haber por lo menos una cantidad. No presenta diferencias importantes por sexo ni por edad, y a pesar de una adecuada terapia y sustitución, los pacientes con insuficiencia suprarrenal pueden tener un deterioro de su calidad de vida. Sin embargo, la central es mucho más frecuente de lo que vemos, porque obviamente se asocia sobre todo a pacientes que usan en forma crónica glucocorticoides. Entonces podemos ver más insuficiencias suprarrenales de origen secundario por uso crónico de glucocorticoides en pacientes que ya por algún motivo, ya sea una infección, no sustituyen su dosis de estrés o suspenden o no adhieren a su tratamiento corticoidal crónico. Recordar un poquitito la histología de la glándula suprarrenal.
Recordar que tenemos en la glándula una corteza y una zona medular, y la corteza se divide en tres grandes zonas: la zona glomerulosa, que es la productora de mineralocorticoides, específicamente aldosterona, la cual está regulada por el eje renina-angiotensina-aldosterona. Luego, la zona intermedia, que es la zona fasciculata, que es la productora de glucocorticoides, y la zona reticular, productora de andrógenos y estrógenos, que está regulada por ACTH. Y en la médula tenemos aparte la producción de catecolaminas, que esta está regulada independientemente por el sistema nervioso simpático. Entonces aquí es importante que recordar con esta histología que la insuficiencia suprarrenal primaria, la falla secretora compromete tanto al cortisol, la aldosterona y los andrógenos con preservación de la médula. En cambio, en la central, entendiendo un poquitito, cuando hay un compromiso central, no hay un compromiso los mineralocorticoides porque está regulada en forma independiente por angiotensina. Entonces, por el eje renina-angiotensina. Así que el compromiso de la central es más bien a través de los glucocorticoides. Vamos a hablar ahora de insuficiencia suprarrenal primaria. La insuficiencia primaria tiene múltiples causas. Hasta los años 50, la causa tuberculosa era la causa mucho más frecuente. Sin embargo, ahora, actualmente, la causa autoinmune es aproximadamente un 80% de los casos. Ahora, estas son las causas frecuentes en adultos. Hay otras causas raras en niños, genéticas, que no me voy a detener ahora para no confundir, pero estas son las causas más frecuentes de encontrar en adultos. Las principales, obviamente, en la mayoría autoinmune, en algunos casos tuberculosis, pero también podemos verlo en algunos cánceres, por ejemplo, metastásicos, que tienen que haber compromiso de ambas suprarrenales. ¿Qué cánceres típicos metastizan a suprarrenal? Se describe el cáncer pulmonar clásico, el mamario, el gástrico, el colónico, los linfomas. Puede haber también un linfoma suprarrenal bilateral. También las causas infecciosas en el contexto de pacientes inmunodeprimidos, VIH, que hacen micosis sistémicas como histoplasmosis y otras enfermedades. La cirugía, un paciente que es sometido a una cirugía, una suprarrenalectomía bilateral. También la hemorragia bilateral de glándulas suprarrenales es el contexto de un trauma, de tratamiento anticoagulante, de un síndrome antifosfolípidos, que puede haber hemorragia suprarrenal bilateral, que es una droga que se utiliza mucho en Cushing, pero que ya no está disponible a nivel nacional, que tiene un efecto a nivel de la síntesis, a nivel suprarrenal del cortisol y de otras hormonas. También la rifampicina y otras drogas como el mitotane, que son de uso, no de uso mitotane. El mitotane se usa en carcinoma suprarrenal, no es una droga que uno acostumbre a ver. Vamos ahora a detenernos un poquitito en la causa principal de insuficiencia suprarrenal primaria, que es el Addison autoinmune. El Addison autoinmune, más o menos, sabemos que puede ser aislada o parte de un síndrome pluriglandular o poliglandular, tipo 1, tipo 2, no me voy a detener en esos aspectos, pero es importante que ustedes sepan de que son anticuerpos dirigidos contra enzimas de la esteroidogénesis suprarrenal y destruyen obviamente también la corteza. Estos anticuerpos generalmente actúan sobre la 21-hidroxilasa, y lo primero que vamos a notar en el tiempo, a medida, acá está el 100% del tejido cortical funcionante, hasta que llega como una destrucción de hasta el 90%, donde recién se hace la enfermedad clínica. Y lo primero que vamos a ver en etapas preclínicas, vamos a tener una actividad renina plasmática aumentada en reposo, luego empieza a aumentar la CTH vespertina, y eso empiezan a notar los pacientes clásicos, los primarios, que ¿qué te pasó? Porque estás como más bronceado, y como que no, como que a lo mejor justo fue a la playa y como que nadie se da cuenta que de a poco los pacientes insidiosamente se van hiperpigmentando. Luego, a nivel de laboratorio, puede haber una hiporrespuesta de cortisol a la inyección de CTH, y ya cuando hay una destrucción del 90% del tejido cortical funcionante, encontramos la enfermedad clínica, donde va a haber el déficit y las manifestaciones clínicas por el déficit de aldosterona y cortisol. Un
poquitito como de la tuberculosis, que nunca hay que dejarla, olvidarla, sino porque es un poco más de la historia de la medicina, pero igual cada vez vemos más pacientes con tuberculosis en el contexto de inmunodeprimidos, de pacientes en tratamiento inmunosupresor de otras entidades, y clásico, la tuberculosis suprarrenal, en imagen se ven las glándulas suprarrenales aumentadas en tamaño y caseificadas. Como se ve aquí, la glándula está con calcio. Además, después con el tiempo, cuando pasa mucho tiempo de evolución, podemos encontrar glándulas suprarrenales atróficas y calcificadas. Se pueden ver calcificaciones suprarrenales. Ahora, el cuadro clínico de la insuficiencia suprarrenal primaria se caracteriza por una serie de síntomas, obviamente que primero pueden ser insidiosos, astenia, anorexia, baja de peso involuntaria, sensación nauseosa, debilidad muscular, mialgia, dolores musculares. Estos pacientes en realidad andan mucho tiempo, es verdad que el diagnóstico y la sospecha diagnóstica de nosotros, los médicos, es muy baja. Y estos pacientes andan, pero meses con policonsultas, en atención primaria, médico particular, y no se sospecha, lamentablemente. Y de hecho, muchas veces se sospecha en la neoplasia u otra razón, digamos, y no se le pide un cortisol matinal como para poder objetivar el diagnóstico. También el típico paciente siente, bueno, tiene ortostatismo, andipotensio, apetencia por la sal, por los déficits de mineralocorticoides, diarreas, dolor abdominal, náuseas, y en el laboratorio podemos encontrar eosinofilia, que es un marcador. Si tenemos un paciente ahí que lo estamos chequeando en el consultorio con esta clínica y tiene eosinofilia, es bien sugerente. También la alteración hidroelectrolítica por el déficit mineralocorticoide con hiponatremia, hipercalemia e hipoglicemia, que generalmente se da más en niños, ¿no? Y acá tenemos las características clásicas de un Addison, ya sea autoinmune de otro origen, en que el paciente se va hiperpigmentando. Ahí vemos los pliegues, las uñas y también la melanoplaquia, que es la hiperpigmentación a nivel de mucosas. Ahora, la secundaria, que es como un poquito menos llorona como la primaria, sabemos que puede darse en el contexto de un hipopituitarismo, es decir, cuando hay alguna patología a nivel de la glándula suprarrenal y las diversas causas de hipopituitarismo, que pueden ser por tumores, macroadenomas hipofisarios, puede ser también por hipofisitis, otros tumores, etcétera. Y generalmente el hipopituitarismo no ocurre aislado, no solamente hay un déficit de corticotropos, sino que hay déficit de otros ejes hormonales, por lo tanto siempre es importante investigarlo. Y cuando es solamente, generalmente la causa más frecuente es porque hay un déficit solamente aislado de STH, porque hay una suspensión aguda del tratamiento con glucocorticoides. Recordar que el uso crónico de glucocorticoide, actualmente el 1% de nuestros adultos y el 3% de los mayores de 50 años reciben terapia con glucocorticoide. Esto a partir de los años 50 cambió la evolución de muchas enfermedades a todo nivel. Y a todo nivel, estoy diciendo que a todo nivel, como ven, usamos glucocorticoides a todo nivel, que ha cambiado el pronóstico, como digo, de muchas enfermedades. Sin embargo, hay que tener claro que no es gratuito. Hay un sinnúmero de efectos adversos que ya conocemos, y aquí estaría un efecto adverso que es la supresión lamentable del eje corticotropo debido a su uso crónico. Y es importante tener ustedes como médicos, cuando tienen pacientes, por ejemplo, con EPOC o con algunas otras enfermedades que se quedan con glucocorticoides en forma crónica, saber cuál es el riesgo de que su eje esté suprimido. Riesgo de alto cuando son pacientes que reciben prednisona más de 20 miligramos al día o equivalente por más de 2 semanas, o que reciben dosis de corticoides vespertinas o antes de dormir por más de una semana, y aquellos pacientes que uno claramente les ve fenotipo cochingoideo después de que están con tratamiento. Los de intermedio son los usuarios entre dosis más intermedia entre 7,5 y 2 por más de 2 a 3 semanas, y que son sometidos a una cirugía grave, obviamente una cirugía mayor que los lleva a estrés. Y el bajo riesgo, que son aquellos pacientes que uno se queda tranquilo y que uno les puede suspender los corticoides en forma abrupta, aquellos que reciben
glucocorticoides por menos de 2 a 3 semanas, y da lo mismo la dosis, para que no se estresen de repente si dejan dosis más alta de prednisona, y lleva 2 semanas, menos de 2 semanas, y la puedes suspender, sí, la puedes suspender. O aquellos pacientes que reciben glucocorticoides en dosis baja y días alternos por poco tiempo. Y ahora, sabiendo ya un poquitito de la introducción de insuficiencia suprarrenal primaria y secundaria, ¿cómo la diferenciamos? Tienen algunos elementos bien diferenciables, como ya vimos, en la primaria va a haber hiperpigmentación, en la secundaria no, porque obviamente aquí está comprometido hay un aumento también de la MSH, de la melanocortina, y por eso se hiperpigmentan los pacientes, cosa que no ocurre a nivel central. En la primaria hay alteraciones electrolíticas marcadas, obviamente, por el déficit de mineralocorticoides. En cambio, en la secundaria son leves, generalmente hiponatremia. En cambio, la otra hay, además de hiponatremia marcada, hipercalemia. En la primaria es poco frecuente y generalmente se da más en niños. En cambio, la secundaria es mucho más frecuente. Y además la secundaria se puede asociar, si la causa es un hipopituitarismo, a otros compromisos de otros ejes hormonales. ¿Cómo llegamos al diagnóstico de insuficiencia suprarrenal? Que es importante, porque digo, ya, tiene insuficiencia suprarrenal, pero ¿cómo la diagnosticamos? Aparte, obviamente, de tener un paciente con alto riesgo, ya sea por uso crónico de glucocorticoides, o pacientes con riesgo o sospecha de una insuficiencia suprarrenal primaria, tenemos inicialmente el cortisol basal matinal. Generalmente, si ese cortisol basal matinal es menor a 5 microgramos por decilitro, la posibilidad de insuficiencia o supresión del eje es alta. Cuando está mayor a 14, uno dice, probablemente no hay compromiso, así que uno queda tranquilo, pero cuando hay valores intermedios, uno tiene que hacer un test más de gold estándar, como un test de estímulo con ACTH, que es un test que se pone ACTH sintética, que es el Synacten, de 0,25 miligramos. Uno le mide una muestra basal de cortisol matinal en ayuna, luego le administra Synacten o ACTH intramuscular, y se mide un cortisol basal, o sea, otro nuevo cortisol a la media hora o a la hora, dependiendo del protocolo, de la administración de ACTH. Lo normal que ocurre para saber que no hay compromiso es que este cortisol pique sobre 18 microgramos por decilitro. A nivel secundario también el diagnóstico es similar. Lo que va a diferenciar tanto lo primaria como la secundaria va a ser la ACTH, entonces es importante que se tome cortisol con ACTH, porque en la primaria hay ACTH generalmente sobre el nivel normal, y en la secundaria la ACTH es normal. Ahora, siempre, lamentablemente también eso nos toca a nosotros diagnosticar, hay personas que como que se superponen, digamos, los valores, y cuesta un poquito más el diagnóstico diferencial. Y ahora vamos a nuestro tema citado por ustedes, que nos solicitaron, que es el manejo de la crisis suprarrenal o insuficiencia suprarrenal aguda, o en su sinónimo también denominado crisis adicional, en honor a Thomas Addison. Urgencia endocrina, ¿cierto? ¿Cómo se define primero que todo? Se define como un deterioro agudo del estado de salud de un individuo asociado con hipotensión absoluta, cuando tenemos una presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio, o relativa, en que la presión basal de un paciente sistólica, sobre todo, es 20 milímetros de mercurio más baja que la habitual, y que se resuelve luego de 1 a 2 horas de la administración parenteral de un glucocorticoide. Generalmente la parte como de hipotensión es rápida, o sea, a la hora el paciente mejora sus signos de hipotensión, su compromiso hemodinámico, y a las 2 horas nota una mejoría sintomática así grotesca. Epidemiológicamente, como digo, es una enfermedad rara, pero sí la van a recibir. Cada año 6 al 8% de los pacientes con una insuficiencia suprarrenal va a tener una crisis suprarrenal, o sea, una crisis adrenal. Esta crisis, si bien, a ver, es más frecuente de que los pacientes con insuficiencia suprarrenal primaria presenten una crisis adicional versus los pacientes con insuficiencia suprarrenal secundaria. Pero como en número, los primarios son menos, llega a ser como en globo más frecuente la secundaria.
pero como en sí, como por paciente, los pacientes con primaria tienen más riesgo de hacer una crisis addisoniana. La mortalidad no es menor, si no la sospechamos, un 6% en cada crisis de cada individuo, y recordar que los eventos precipitantes son múltiples, generalmente infecciones, generalmente bacterianas en adultos, virales en niños, pacientes con cirugía mayor que son sometidos a cirugía mayor y que, por ejemplo, ya eran conocidos tener uso crónico de glucocorticoides, o pacientes que ya eran conocidos de tener una Addison y no se les da la dosis o la dosis de estrés correspondiente. Pacientes clásicos que hay, que existen sobre todo en la no adherencia a terapia corticoidal, pacientes con una tirotoxicosis concomitante, que la hormona tiroidea disminuye el clearance de cortisol, y eso pasa también, y siempre se dice, se preconiza que otra urgencia endocrina como el coma miexedematoso, cuando uno le da hormona tiroidea al paciente, siempre se le dice que mejor sustituir inicialmente hidrocortisona antes de la hormona tiroidea en dosis de estrés, porque puede haber concomitantemente una insuficiencia suprarrenal, y al dar hormona tiroidea disminuye el clearance del corticoide y obviamente puede gatillar una crisis adrenal además. También drogas que ya hablamos, hay drogas ahora en el uso, pacientes que usan inmunoterapia en el cáncer, hay muchas drogas que generan tanto como compromiso suprarrenal primario, bilateral, como hipofisitis a nivel central. Drogas que se usan, por ejemplo, para el melanoma, todas estas drogas nuevas. Y bueno, ¿cómo nos llegan nuestros pacientes a la urgencia? ¿Cuáles son sus síntomas? Parte de algunos, como llegó nuestro paciente del caso índice, anorexia, vomitando, dolor abdominal, fatiga, debilidad, mareo, y en casos más extremos puede llegar a una confusión. Pero ojo, si uno llega así, ve al paciente y como que uno dice, esto es una gastroenteritis, ¿no? Y muchos pacientes así, van así, gastroenteritis. Pero obviamente lo que va a marcar la diferencia, porque un paciente puede consultar con síntomas como crónicos, como que van a ser confundidos como gastroenteritis, hasta que hagan la crisis adrenal, se hipotensen, y ahí uno como dice, chuta, ¿qué pasa? Los signos, puede tener como signos de abdomen agudo, como con resistencia abdominal, hiperpigmentación, solo cuando hay insuficiencia suprarrenal primaria, y como que, pucha, si ves un hombre más moreno, como que usted le pregunta, bueno, a lo mejor al familiar si siempre ha sido tan moreno. Un poquito de pirexia y la hipotensión que ya hablé anteriormente, y puede haber a nivel una disminución de la conciencia con delirio, nubilación, hasta llegar al coma. Y las anormalidades bioquímicas como la hiponatremia, la hipercalemia en el caso de insuficiencia suprarrenal primaria, también puede haber cierto grado de hipercalcemia, hipoglicemia, que es más común, como dije, en niños que en adultos, y también hay alteración a nivel del hemograma, con neutropenia, eosinofilia y linfocitosis, y puede haber un poquito de anemia también. Y acá están como lo mismo que yo hablé, pero ¿cuál es lo más frecuente? O sea, típico así, más del 90% de los pacientes se presentan con hipotensión y shock. Y ya vienen con dolor abdominal, de flanco, fiebre y otros síntomas. Bueno, entonces, lo importante aquí es que sospechar siempre una crisis suprarrenal en paciente usuario crónico de glucocorticoides con suspensión de terapia, o una situación inadecuada en caso de estrés. O sea, típico paciente que tiene una artritis reumatoide, que está con una dosis, no sé, voy a hablar de un lupus, por ejemplo, que está con 20 miligramos de prednisona, y tiene antecedente lupus, uso crónico de glucocorticoide, y llega con una neumonía por COVID. Entonces, ese paciente, claramente, si tú no le sustituyes o le cambias ese corticoides a dosis de estrés, ese paciente se va a hipotensar y nadie lo va a sospechar, va a pensar que a lo mejor es un compromiso hemodinámico por el cuadro infeccioso intercurrente, pero claramente es por eso. Entonces, eso sucede siempre. O cuando, por ejemplo, el paciente tiene vómitos, muchas veces no puede, que ya usa corticoides, no se absorbe en forma adecuada. Entonces, si sospechamos la insuficiencia suprarrenal, nosotros tenemos que iniciar tratamiento en forma precoz. No tenemos que esperar, le voy a pedir cortisol mañana, por si acaso este paciente puede tener una insuficiencia suprarrenal. No, porque se puede morir el paciente. Entonces, sí, lo que podemos hacer, si tenemos disponible, pedirle un cortisol, ¿cierto? Y una CTH, si se puede. Si no se puede, no importa. Nadie los va, al contrario, pueden salvar una vida. Y si no era, después se estudiará, nosotros veremos si es o no es.
¿Y cómo lo hacemos? Inicialmente con un bolo endovenoso de hidrocortisona de 100 miligramos endovenoso, seguido también obviamente con el aporte de fluidos isotónicos full, pues 1000 cc de suero fisiológico a chorro. Y luego de ese bolo se debe mantener una dosis de estrés de 50 miligramos cada 8 a 6 horas en bolo. Ahora, si no disponemos de hidrocortisona, también se pueden usar otros corticoides como la dexametasona, la metilprednisolona, en dosis de 4 miligramos en 24 horas endovenoso. Sin embargo, tenemos que tener claro que estos mineralocorticoides son como, no tan naturales como la hidrocortisona. La hidrocortisona es muy similar a la cortisol natural. Entonces su efecto mineralocorticoide que tiene la dexametasona es casi nulo. Entonces no va a tener un efecto mucho en lo que es la parte como hidroelectrolítica y la mejoría también de los síntomas. Pero igual funciona. Si no hay que poner el que tenga. Y obviamente tenemos que identificar y tratar las causas gatillantes, porque si tratamos, claro, lo vamos a salvar de la crisis, pero se va el efecto del corticoide si el paciente sigue séptico o tiene alguna infección intercurrente o un infarto, etcétera. Si no lo diagnosticamos, el paciente igual va a seguir con hipotensión. La terapia de mantención, después, cuando uno la administra, ¿cierto? Queda con 50 miligramos cada 8 por 24 48 horas y el paciente mejora en forma importante, ¿ya? Y posteriormente se va pasando en forma paulatina, bajando la dosis de hidrocortisona y se empieza ya a pasar a dosis oral y cuando ya el paciente puede comer. Ya cuando ya está como bien el paciente, para la primaria tenemos que darle glucocorticoides y las dosis de mantención. Al alta quizás el paciente se puede ir con hidrocortisona 30 miligramos al día, después de debutar, por ejemplo, y después se ajusta ambulatoriamente. Pero recordar que la hidrocortisona vienen en comprimidos de 20 miligramos, también hay de 5, pero más en 20, y la dosis va entre 15 a 20 miligramos. Generalmente se recomienda usar una dosis matinal en adultos de 10 miligramos, es decir, la mitad de un comprimido de 20 en la mañana, y 5 a 10 en la tarde, dependiendo, y esta dosis de la tarde tiene que ser antes de las 5 de la tarde para evitar insomnio que pueden tener con dosis nocturna. En niños, esta suplementación o sustituciones distintas se dan generalmente en 3 dosis. Y obviamente cuando el cortisol tiene un efecto mineralocorticoideo, pero con dosis inferiores a 40 miligramos de hidrocortisona ya no hay efecto mineralocorticoideo. Entonces estos pacientes tienen que ser sustituidos además con fluocortisona, que es un mineralocorticoide sintético, en dosis de 0,05 a 0,2 miligramos matinal. Y la secundaria obviamente es solamente los glucocorticoides. Y acá es importante que luego, después el paciente tiene que ser vigilado en nuestra consulta para ver el peso, que no esté como, por ejemplo, con exceso de mineralocorticoides porque empiezan a hacer edema, o exceso de suplementación de glucocorticoides porque empiezan a hacer como síndrome de Cushing si se nos vamos para el otro lado, la presión arterial, electrolitos, pigmentación. Y acá lo más importante de nuestros pacientes es educarlos, ¿ya? Porque esto se puede prevenir. Si el paciente está educado de la condición que tiene, ya sea por un Addison o por uso crónico de glucocorticoides, nos evitamos crisis adrenales en urgencia. Entonces, siempre hay que decirle al paciente que lleva un brazalete collar con placa indicando que tiene necesidad de usar cortisol. Porque, por ejemplo, si un paciente lo atropellan, tiene un accidente automovilístico y se choquea por el estrés, van a pensar que a lo mejor está con una hemorragia, pero si el paciente no tiene una identificación y llega como NN, a lo mejor tiene el carnet de identidad, pero no llega con identificación diciendo su condición, el paciente se va a morir. Entonces es importante tener esa identificación y educar a los pacientes. Ya acá tenemos distintas formas. Esto es un protocolo que lo robé de la Universidad Católica, que se lo doy a los pacientes de acá del hospital, en que les explicamos qué tienen que hacer como prevenir, digamos, y siempre se lo estoy como recalcando. En cada consulta les reviso que los pacientes estén con su brazalete, en cada consulta les pregunto si han tenido algún cuadro intercurrente y si lo están haciendo bien. Entonces ahí uno le dice ahí como para el paciente, como usted está recibiendo un tratamiento con glucocorticoide y que esta hormona es importante, entonces ahí le dice no suspenda el tratamiento a menos que su médico tratante lo indique.
Y para evitar complicaciones le dice que de portal de identificación, en que esté escrito su nombre, teléfono, de un familiar de contacto y que diga la frase uso corticoide en forma crónica. Y acá hay unas formas modernas de hacerlo que son como la que yo vi anteriormente, que se ve como con un código QR. Si usted se va a realizar tratamientos invasivos menores, por ejemplo, se va a hacer una extracción dental, una endoscopía, una colono, el paciente debe aumentar la dosis de glucocorticoide al doble el día previo. Y eso no lo hacen los pacientes. En el caso que el paciente tenga una fiebre mayor a 38, también hay que aumentar los requerimientos al doble. En cambio, si el paciente tiene una fiebre, ahí está como mayor a 39, algo se escucha, está como rebotando ya. Y en el caso que la Está fiebre... cerrado. ¿Ah? ¿Está bien? Ahora se arregló. Ya. Y en el caso que el paciente tenga fiebre más alta, debe subir la dosis por lo menos al triple por 5 días, y en caso de que ya el paciente tenga que ser sometido a una cirugía mayor, tiene que recibir una dosis de estrés. Y si presenta vómitos, el paciente obviamente no va a poder absorber su hidrocortisona, y se le puede decir al paciente que acuda a urgencias para que le inyecten hidrocortisona, o también se le puede decir al mismo paciente o algún familiar de que se instruya en la administración intramuscular de Sidoten o de Acamrapilento. Se puede usar metamortación intramuscular y eso evita que el paciente en este contexto más encima de COVID vaya a urgencia. Y que siempre obviamente mantenga este instructivo con él en caso de que algún médico no sepa de esta condición y así esté informado. Y en caso que el paciente se hospitalice, comunicarse con su médico tratante siempre. Y ahora, para finalizar, vamos a continuar. ¿Qué pasó con este paciente? Entonces, el médico dijo, pucha, justo fui a esta charla de aquí del hospital, le llegó el paciente y dijo, la doctora Carmona, me acordé, lo vio pigmentado, tenía dolor abdominal, hipotensión persistente y además alteraciones electrolíticas muy sugerentes. Entonces dijo, esta es una crisis adicional, como un debut de una enfermedad de Addison. Entonces lo que hizo, le tomó las muestras de sangre, da lo mismo la hora, no necesariamente tienen que ser matinales, porque en el caso de la urgencia, si está disponible, se puede guardar la muestra y procesar al otro día. Tomar las muestras de cortisol y STH, y se inició tratamiento con hidrocortisona endovenoso, mejorando en pocas horas la situación metabólica y hemodinámica del paciente. Y ojo, si no tienen en su hospital, no importa, administren la hidrocortisona. Y bueno, llegaron los exámenes al otro día, y efectivamente el paciente tenía una Addison, tenía un cortisol de 1, casi 2, una CTH elevada de 913. El valor normal de la CTH es hasta de 20 a 60. El paciente después fue dado de alta con hidrocortisona 20 miligramos al día, en dosis de 10 antes de las 10 de la mañana y 5 antes de las 5 de la tarde, y también una dosis matinal de fluorocortisona con muy buena evolución. Como conclusión final de esta presentación, les debo decir que si bien la insuficiencia suprarrenal es una patología infrecuente, es de alta morbilidad y mortalidad, si no es diagnosticada y tratada adecuadamente. Entonces siempre se debe, cuando tú sospechas, hazlo, no esperes, o sea, no dudes. Si lo sospechaste, aunque sea como una cosa así, trátalo. Y no retrasar el tratamiento en espera de exámenes. Y aquí es de suma importancia la labor de nosotros, ojalá los internistas y también los médicos, porque finalmente yo creo que muchos pacientes usan glucocorticoide y nadie se toma la cuenta de que el efecto adverso, además de los otros que conocemos, que pueden producir. Entonces es importante prevenir y explicar a los pacientes todas las cosas que tienen que hacer. Ahora, pese a esto, igual siguen sucediendo crisis adrenales. El tratamiento de la primaria requiere suplementación corticoidal con dosis fisiológica y también de mineralocorticoide. Y el seguimiento de estos pacientes después, obviamente, de la crisis, de la urgencia, debe ser realizado en centros terciarios por nosotros, dado la complejidad que requiere su tratamiento y seguimiento. Muchas gracias. No sé si tienen preguntas. O las preguntas al final, no sé. ¿Las podemos hacer ahora, doctora? Hay preguntas en el chat. Hay una pregunta. Ay, no sé, ¿cómo veo el chat? Acá. ¿O me las puedes leer? Sí. Ay, perdón. Marcos nos pregunta, preventivamente, ¿qué seguimiento de laboratorio se puede hacer a los usuarios de medicamentos de riesgo? Depende, pero ¿qué medicamentos de riesgo? ¿Como glucocorticoide o hablando de medicamentos en quimio, o sea, como del otro fármaco?
que causan insuficiencia suprarrenal. Mira, si es corticoide, en realidad hay una forma, que aquí lo tengo acá, de ir suspendiendo y bajando la dosis de glucocorticoide y después como, tengo que salir de aquí, esto no nada que ver. Les voy a mostrar una tablita que es como en relación a los glucocorticoides. Estos son como retiramos, por ejemplo, un corticoide después de que el paciente, si usa crónico glucocorticoide y lleva menos de 2 a 3 semanas, dijimos que se puede suspender el tratamiento porque era de bajo riesgo. Y porque era un riesgo bajo a su presión. En cambio, si ya el paciente lleva más de 3 semanas de tratamiento y usa como dosis intermedio equivalente, es un riesgo intermedio e incierto, y ahí lo que hay que hacer es pedir un cortisol basal. Es decir, por ejemplo, le pides al paciente, la idea es bajar la dosis hasta dosis de prednisona de 5 miligramos y luego pasarle una dosis de hidrocortisona porque es mucho más fisiológica, a una dosis de 20 miligramos al día, 15 en la mañana, 10 en la mañana y 5 en la tarde, 15, perdón. Y luego de eso se le pide al paciente que suspenda la hidrocortisona 24 horas antes de la realización del cortisol basal. Si ese cortisol basal es mayor a 14, estamos felices y contentos porque podemos suspender los corticoides. Y en caso de cuando ya usamos dosis más alta por más de 3 semanas, hay que disminuir la dosis, ese ya es un riesgo alto, y acá el gold standard es el test de CTH. Que en realidad yo creo que cuando hay esas dudas nos pueden mandar como estos pacientes a nosotros para que nosotros pasemos la dosis a hidrocortisona y después veamos el mejor momento de estudio. En cuanto a lo que de otras drogas, por ejemplo, como inmunoterapia en el cáncer, generalmente los mismos oncólogos están como, se lo sospechan clínicamente cuando el paciente, no sé, pues, empieza a hacer hipotensión, algunos signos de como hipofisitis, cuando compromiso central, pueden hacer compromiso tirotropo. Hemos tenido pacientes con estos fármacos, y en el caso del compromiso suprarrenal, el cortisol. O sea, siempre el cortisol matinal es como si son otros fármacos los causantes de la insuficiencia suprarrenal. No sé si hay otra pregunta. En el manejo inicial de estos pacientes, después del bolo de hidrocortisona, durante las siguientes horas, la hidrocortisona se administra en infusión continua o en bolos. Hay dos formas de administrarlo. Se puede administrar en administración continua. O sea, se pueden hacer en bomba de infusión continua la hidrocortisona, pero generalmente nosotros utilizamos en bolo. La vida media de la hidrocortisona, ¿sí? Adelante, doctor. La vida media de la cortisona como que tiene de hecho en la anterior les voy a mostrar como la vida media de la hidrocortisona. Ay, no quiere mostrarme. Está animada esta cuestión, espérate. La vida media de la hidrocortisona es cortita, son aproximadamente 8 a 12 horas, entonces tú la administras, la hidrocortisona en bolo, y ya tienes 8 horas que el paciente, y vas a ver tiro como que el paciente va a responder, entonces ya luego le administra la dosis de 50 cada 8 o cada 6, con 50 cada 8 andan salvados, andan bien, no es necesario, salvo que, por ejemplo, el paciente se haya descompensado por un cuadro, por ejemplo, obstructivo, respiratorio, que requiera corticoides por ese motivo, que ahí a lo mejor se pueden dejar dosis más altas, pero para sustituir dosis de estrés basta con 50 miligramos cada 8 o cada 6. Y lo otro, estos pacientes que ingresan con una crisis disoniana y que está más grave, que es hipotenso, con alteraciones hidroelectrolíticas, ¿cuál sería la recomendación? ¿En qué caso, por ejemplo, debería ser manejada una UPC, por ejemplo, o todos los casos? ¿Algunos pacientes podrían ser manejados en sala, por ejemplo? Es que generalmente esto es manejo de urgencia, y la respuesta, o sea, todo va a depender, porque por ejemplo, si es una crisis aguisonana, como en un debut de un paciente, va a depender de muchas cosas, por el estado hemodinámico del paciente, pero estos pacientes responden de forma rápida. O sea, si no hay un factor descompensante que no sea un cuadro infeccioso, que quizá eso ya va a requerir como un mayor monitoreo, porque está como el cuadro ahí, entonces la suprarrenal no va a ser capaz como de responder tan rápido, pero si no, el manejo en urgencia, o sea, el paciente, claramente tú le pasas la hidrocortisona y a las 2 horas el paciente está bien.
Así de milagroso es, como un milagro. Obviamente ahí, si los pacientes tienen esa respuesta, pueden ser manejados en sala, como para continuar el diagnóstico y el estudio posterior. Pero en cambio, los pacientes que además tienen un cuadro séptico asociado más una sospecha de insuficiencia suprarrenal por su compromiso hemodinámico, quizás es mejor ser manejados en una unidad con mayor monitorización, como una UTI, cuidados medios. Gracias. ¿Hay más preguntas? Acá, preventivamente, ¿qué seguimiento? Ah, ya, eso me lo habían hecho ya. Marcos Díaz. Bueno, si hay preguntas, les quedó todo claro, así que van a poder manejar las crisis. ¿Más preguntas? Evidentemente no, parece que les quedó claro.